Ya, la B es bastante parecida, pero ahora nos dicen que el gobierno instaló una escalera mecánica para facilitar la subida y la bajada del cerro, es decir, para ayudar al Jumbo, a que la gente llegue al Jumbo. Pero los consumidores deben pagar un costo fijo F para utilizar la escalera mecánica. Entonces ahora los costos de transportación nos van a cambiar. Antes yo tenía un costo extra asociado a la distancia a la que yo estaba por llegar al Jumbo. Recuerden que tenía un T más T. Y todo eso iba en base a la distancia a la que yo estaba. Pero ahora tengo un costo fijo F, que no importa dónde esté, si estoy más cerca, si estoy más lejos, voy a tener que pagar este F extra. Nos dicen que todavía T chica es igual a 2 y se pide encontrar de nuevo el consumidor indiferente, los precios y beneficios de equilibrio. La pregunta es súper similar a la anterior, solamente tenemos esta pequeña variación y por ende ya tenemos harto trabajo adelantado, como las demandas, pero eso lo vamos a ver luego. Primero encontramos el consumidor indiferente porque ahora va a cambiar. Yo sé que el consumidor indiferente va a ser el que tenga, va a ser B menos 2X menos P1 y esto va a ser igual a la valoración, pero ahora de el otro lado, que va a ser menos 2 por 1 menos X menos F, porque es un costo, menos F menos P2. Entonces vamos a despejar, perdón. Entonces vamos a despejar cuánto vale X. Este se va a ir con este, entonces me va a quedar 2X menos P1 igual menos 2 más 2X menos F menos P2. Ahora nos va a quedar, voy a pasar este hacia el otro lado, me queda 4X menos 4X igual menos 2 menos F menos P2 más P1 y todo esto dividido en menos 4. Por lo tanto, bueno, si dividimos por menos 4, entonces nos van a cambiar todos los costos, o sea, todos los signos de lo de arriba. Y este me quedaría más, este menos y este más. Tenemos entonces a nuestro consumidor indiferente. Ahora lo que vamos a hacer es las demandas. Pero nosotros ya vimos por el caso de arriba que como para el caso particular, para el caso particular, como la densidad es 1, entonces las demandas nos dan igual que el consumidor indiferente. Por lo tanto, yo voy a aquí llegar y decir que la demanda del líder va a ser igual a lo mismo que tenemos acá. Va a ser igual a 2 más F más P2 menos P1 dividido en 4. Y la demanda para el jumbo va a ser 1 menos la demanda para el líder. Ya lo voy a escribir de esta manera, porque nosotros sabemos que es lo mismo. Entonces pasamos directamente a encontrar las utilidades. Vamos a tener, esto es demandas. Y ahora tenemos problema de maximización. De maximización. Para el problema de maximización, entonces sabemos que para el caso de 1, ya teníamos que esto se reducía a P1 por X porque el costo marginal era 0. Entonces cuando yo derive, de todas formas el costo se va a ir a 0. Y hago entonces la derivada respecto de P1. Y sabemos que X en este caso toma el valor de 2 más F más P2 menos P1 dividido en 4. Entonces, si derivo e igualo a 0, voy a llegar a esta expresión de acá. P2 menos P1 más F más 2 dividido en 4 menos P1 dividido en 4. Eso igual a 0. Ahora, despejando P1, llegamos a la siguiente expresión. P1 es igual a 2 más F más P2 dividido en 2.
Y vamos a hacer lo mismo, para el 2, pero me voy a saltar algunos pasos, ¿ya? En este caso sabemos que las utilidades para el 2 nos dan, se las voy a anotar directamente, 1 menos x. Nosotros ya sabemos cuánto vale ese x, menos P2 partido en 4. Lo que nos lleva a que entonces, derivando, igualando a 0 y despejando respecto de P2, obtenemos que P2, ese paso básicamente me lo salté, y despejando, llegamos a que P2 es igual a 2 menos f más P1 partido en 2. Nuevamente hacemos el paso 4 que creo que era anterior, que era hacer P1 en P2 o P2 en P1 para obtener los precios finales. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el ejercicio anterior? Que ahora me va a quedar una expresión f que se encuentra en los dos términos, que va a seguir como una constante. Entonces me quedaría que P1 va a ser igual a 2 más 1/3 de f. Y por otro lado, P2 va a ser igual a 2 menos 1/3 de f. ¿Sí? Entonces ahora el último paso, vamos a sacar las utilidades finales, Pi1 y Pi2. Sabemos que Pi1 era básicamente el precio por X, entonces Pi1 igual P1 por X, que esto es lo mismo que multiplicar 6 más F partido en 3, que es el precio que encontramos recién, por el consumidor, hoy no sé por qué se mueve tanto la pantalla, por el consumidor P2 menos P1 más F más 2 dividido en 4. Y hacemos lo mismo para Pi2. Sabemos que Pi2 era directamente P2 por 1 menos X, lo que nos lleva a, ya multiplicando y todo, me salté los pasos, pero esto los pueden ver más detalladamente en la pauta. Lo importante es que se entienda el desarrollo. Esto al cuadrado partido en 36. Y en el otro caso, cuando lo trabajaba algebraicamente, me da el contrario, con el signo negativo. Entonces ahí ya tenemos cuántos son las utilidades que, si se dan cuenta, las utilidades del líder, que es la empresa 1, igual a pesar de que no tenga nada que ver con F, sí afecta este valor las utilidades que va a ganar la empresa. Es importante que vean ese tipo de cosas. Y esa sería entonces la